Hola, buen día, profesor Jorge Abelardo. Soy el alumno Adrián Isaed Domínguez Reyes del grupo Tercero B. A mí me tocó hablar del ciclo celular, más específico de la interfase G1. Bien, hablaremos primero qué es el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Bueno, la definición de esta es que esta se considera que es una serie de etapas las cuales permiten el desarrollo y crecimiento que hace la célula entre su nacimiento y reproducción. Existen dos tipos de células, perdón, las cuales procariota y eucariota. Como sabemos, la procariota esta también se conoce como fisión, por la razón que ésta aumenta el número de individuos en una población. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo son las células procariotas. Las eucariotas, a diferencia de la otra, aumenta el número total de células en su organismo, esta con la finalidad para el crecimiento del individuo o reemplazo de células muertas. Aquí igual tenemos un dibujito para que identifiquen cómo está cada una, tanto la procariota y la eucariota. Eh, en el ciclo celular veremos que también este se dividirá en dos, en la interfase y la fase mitótica. Solamente hablaremos de la fase interfase. En esta etapa se caracteriza por la célula ya que crece y duplica su ADN. Esta fase se adueña de la mayor parte del tiempo en el ciclo celular, ya que ésta tiene un comienzo desde su nacimiento hasta antes de su división. También tomemos en cuenta que podremos encontrar en esta fase los cromosomas ya desenrollados o en estado cromático. Esto nos quiere dar a entender que como conocemos que los cromosomas nos forman una X, estos no van a estar así, sino desenrollados, no van a estar digamos que ya desarrollados completamente. Bien, como les comenté, yo hablaré de la interfase G1. ¿Por qué? Ya que la interfase se divide en cuatro etapas. Se considera que son tres, pero la cuarta no se toma mucho en cuenta ya que es muy sencilla de explicar, porque ahorita en un momento, si gustan, se las explico. ¿Cuáles son estas divisiones de la interfase? Tendremos la G1, la cual yo le hablaré, la S, la G2 y la G0, la cual les digo que no se considera tan relativo en este tema, pero les hablaré para que se saquen de dudas. Bien, hablemos de qué es la fase G1, conocido también como fase de intervalo o gap 1. Conoceremos que en esta fase habrá una intensa actividad biosintética, por la razón de que los genes se están transcribiendo y traducen para sintetizar proteínas para su crecimiento. ¿Qué hay en esta fase G1? Bien, veremos que habrá un crecimiento en la célula. De este crecimiento va a iniciar una síntesis masiva de las proteínas. Gracias a esta síntesis de proteínas, daremos que la célula va a crecer. Después del crecimiento de esta célula, va a comenzar a duplicar sus organelos. Al momento de duplicar sus organelos tendremos un almacenamiento de ATP. Como sabemos, el ATP es la moneda de energía en la célula. Ese tema ya se vio, entonces no indagaré más. Bien, también tendremos que habrá la activación de síntesis del ARN mensajero o ARN de transferencia y ARN de ribosomas. ¿Para qué? Para que ésta nos pueda dar una producción de enzimas, la cual ocuparemos en la fase S. Mi compañero a continuación les hablará de qué es la fase S, o mi compañera. Bien, la fase 0 será una fase estacionaria. Una fase estacionaria la cual no tendrá tanta relevancia ya que solamente, como lo dice, es una fase estacionaria. Eh, la fase 0
Se utiliza y puede dividir bajo mediante su metabolismo. Sí, copia de la necesidad. Bien, como les comenté, la fase estacionaria para que esta se utiliza para dividir mediante su metabolismo, solamente se utiliza para eso, no para otra cosa. Entonces, les agradezco la atención, discúlpenme si no pude, no me entendieron muy con la fase G0, pero a continuación uno de mis compañeros va a indagar en esa fase. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día. Mucho gusto, yo soy Gerardo Maquiel Fernández de Córdoba. En este caso yo les vengo a hablar sobre una de las fases del ciclo celular. En este caso sería sobre la fase G. Es importante que tengamos en cuenta que lo que sucede es la fosforilación de la histona H1. Esto ayuda a condensar los alimentos de la cromatina. Las histonas son modificadas después de la translación por algunos procesos. Por ejemplo, ya les dije la fosforilación de la misma. Afectan directamente a las propiedades biofísicas. Como sabemos, pues aquí sucede un cambio celular, o sea que se dividen las células. Varios de estos procesos, pues como ya sabemos, pasan en el ciclo celular. La clase más típica de la fosforilación del ciclo celular está en la serina H3. Se ve primero en último en la G2 y aumenta después en la fase M. Bueno, como ya sabemos, se acaba de duplicar el ADN, por lo que la célula presenta el doble de material genético. Además de que durante esta fase la célula se está preparando para ya poder dividirse. La misma sigue creciendo y sintetizando algunos organulos. Además de que ésta distribuye su contenido para que sea separado equitativamente cuando la célula se pueda dividir. Al conjunto de las fases que mis compañeros ya les mencionaron, se le puede denominar también como interfase. Una vez que ésta llega a la G2, el siguiente paso para la célula ya es dividirse. Hola, mi nombre es Abel Yosafat William Palmerín. Mi, pres- mi, mi tema es la fase G. Les voy a explicar qué pasa en la fase G. En la fase G encontramos la célula sintetizar una copia completamente del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Sí, centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. También podríamos decir que la fase S tiene lugar en la duplicación, o sea, la duplicación del material genético de la célula. En la fase anterior, la célula tenía dos copias de cada cromosoma, una de la madre y otra es del padre, sí. Pero cuando pasa por la fase S, se duplica todo el ADN, por tanto, para pasar eh, a, para pasar a tener cuatro copias de cada cromosoma, pasa la dotación 4N. También sabemos que en la fase S, la transición de G1 a S ocurre cuando hay altos niveles de la cicrina, E, que se une a la CDK2. Luego, durante la fase S, la replicación del ADN tiene de nuevo lugar cuando suben los niveles de cicrina A, que se une también a la CDK2. También sabemos que la entrada en la entrada de la fase S está controlada por el punto de restricción que está en G1, que compromete a las células con el resto del ciclo celular si hay nutrientes adecuados y señalización de un leve crecimiento, bueno, de un crecimiento. Y esta transición es muy importante, bueno, es esencialmente irreversible
Después de pasar el punto de restricción, la celda progresará a través de la fase S, incluso si las condiciones ambientales se vuelven negativas, desfavorables para esto. Y con esto podemos saber que las fases G1, S y G2 se conocen en conjunto como interfases. El prefijo inter significa entre, lo cual refleja que la interfase puede ocurrir entre una fase mitótica, o sea, M, y la siguiente. Bueno, con eso doy concluido mi tema. Gracias por su atención. A mí me toca hablar sobre la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Consiste en la división longitudinal de los cromosomas y la división del núcleo y de los citoplasmas. Y esto tiene como resultado que se constituyen dos células hijas. Y estas tienen el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? La mitosis consiste en cuatro fases básicas, las cuales son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y como ya dije, la mitosis consiste en cuatro fases básicas. La primera es la profase. En ella se produce la condensación del ADN que normalmente existen en los cromosomas. La segunda es la metafase. En esta etapa, el núcleo desaparece y los cromosomas aparecen en el citoplasma de la célula. La tercera es la anafase. En esta parte, los cromosomas duplicados se separan para que cada célula hija pueda heredar una copia de cada célula, de cada cromosoma. La cuarta y última es la telofase. Es la reversión de procesos que tuvieron lugar durante la profase y la prometafase.